Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, estamos con ustedes para compartir un interesante programa. Un programa que yo en lo particular hacía mucho que quería hacer con la persona que vamos a trabajar hoy día. No porque lo conozca de hace mucho tiempo, sino porque he visto su presentaciones públicas, he visto su devenir como un empresario y sé que se trata de alguien que tiene idea muy clara del rol que debe llevar a cabo el sector empresarial en un país como la República Dominicana, y también una persona que tiene un historial de esfuerzo, que ha hecho una carrera empresarial de toda su vida y que está presentando los éxitos del trabajo que ha llevado a cabo durante toda su historia como hombre de trabajo. Y para nosotros eso tiene mucho valor. Y sé que para el programa y para ustedes también, amigos de Agenda Económica. La persona con la cual vamos a estar hablando hoy día es con don Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Y obviamente el tema que vamos a estar hablando son los temas que se han estado discutiendo durante todos estos meses en los medios de comunicación, en todos los sectores de la vida nacional, que tienen que ver con la institucionalidad, con los pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, sobre todo lo relativo al pacto fiscal, y la importancia que todo esto tiene y cómo es necesario que haya se supere la debilidad institucional para que estos pactos puedan desarrollarse, negociarse e implementarse como debe ser. Así que bienvenido, don Antonio Tavera. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar acá. Muchas gracias. Bien, Antonio, desde la Asociación Industrial de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, te ha dado la oportunidad a ti de expresar el pensamiento sobre las inquietudes que tienen los empresarios que tú representas en estos momentos. Los empresarios están agrupados en diferentes asociaciones y asimismo se hacen de una manera sectorizada. Nosotros aquí en el programa Agenda Económica tenemos muchos años. Nosotros somos pro empresario como programa y hemos dado una voz de alerta a los empresarios de que debieron tener desde hace mucho tiempo un pensamiento monolítico en lo que es las demandas al sector gubernamental, de cualquier gobierno de turno, de diferentes momentos. Siempre sufríamos que los empresarios tenían pensamientos diferentes y que tenían intereses particulares muy diferentes, que estaban incluso por encima de los intereses nacionales. Últimamente veo que no, y me siento muy satisfecho de que ahora tienen un pensamiento más unificado. La posición empresarial del año 2013, la pregunta es un poquito larga. La posición empresarial del año 2013, cuando habló de pacto fiscal, fue mandar al gobierno a gastar tanto como lo que se gastaba en el año 2007. La de ahora es gastar mejor. ¿Cuál es la posición exacta de la Asociación de Industriales de Herrera? Mire, lo primero es que nosotros como asociación, o sea, no hemos venido cambiando el discurso últimamente. Ha sido un discurso permanente hacia la sociedad. Nosotros nacimos como asociación en el año 1972 y desde que nosotros nacimos como asociación nos hemos caracterizado por ser una asociación que siempre ha puesto los intereses del país primero que los intereses corporativos. Eso ha sido una característica de la asociación. Otra característica es que siempre hemos estado en medio de todos los procesos de reforma con nuestra propuesta. Muchas de estas propuestas se han convertido en política pública exitosa.
De nosotros nació el primer plan decenal de educación a través del primer plan educativo que nosotros le propusimos al país, que asumió INTEC junto con nosotros. De nosotros han salido muchas reformas en nuestro sector empresarial. Y es que nosotros venimos de una camada de jóvenes que se atrevieron en el año 72 a asumir un reto en una zona apartada de la ciudad para asumir a través de los incentivos que se dieron en ese momento, para asumir una serie de negocios y de empresas, sobre todo en el área industrial, en esa zona apartada. Esto no fue una política que el gobierno de turno quiso en ese momento, sino que fue una política que fue promovida en América Latina entera. Ese fue el modelo de sustitución de importación. Claro, fue promovida básicamente por la CEPAL en esa época. Entonces, ese reto lo asumen una serie de jóvenes profesionales, algunos estudiados fuera del país, con una visión diferente, que era una visión diferente a este empresariado que venía de los años 1800. Entonces, nosotros nos caracterizamos por no ir a la sombra de la noche a pedirle nada a ningún gobierno, como otros sectores empresariales. Eso nos llegó, nos ganamos el mote de guerrillero de Herrera, los empresarios de izquierda de Herrera, muchos nos pusieron ese nombre, los muchachos de Herrera, porque éramos los reverdes, ¿no? Balaguer decía los muchachos de Herrera. Sí, por la reverdía. ¿Por qué? Porque se tildaba de reverde en esa época a los que estábamos poniendo los intereses país primero. Y creo que se nació con esa visión. Y hemos seguido a través del tiempo con este discurso. Nosotros entendemos que nosotros somos una filosofía. Somos una filosofía. En estos momentos, cuando yo tomé la presidencia, el discurso mío, donde estaban todos los sectores empresariales, incluyendo a don Papo del CONE, que había también jurado en ese momento, estaban todos los sectores políticos. Yo me encargué de que fuera una toma de posesión amplia, con mucha representación. Y fue mucha gente. Y yo decía en ese momento que el empresariado tenía una gran responsabilidad. Y que la responsabilidad del empresariado no se quedaba encerrada en sus oficinas, en sus fábricas, cuando terminaba la jornada, que iba mucho más allá con el país. Y también decía en ese discurso que los políticos dominicanos, el liderazgo político estaba siendo irresponsable. Algunos irresponsables, otros no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo. Y el impacto que eso que estaba pasando en la economía global estaba teniendo en esta economía. Y que los políticos había que ayudarlos a entender esos cambios, porque son los que gobiernan y son los que hacen cambios, son los que elaboran políticas públicas y las hacen cumplir. Nosotros desde el sector empresarial estamos para producir, para crear riqueza, crear empleo y todo esto. Pero somos dominicanos y tenemos responsabilidad. Entonces necesitamos que este país avance. Y de ese entonces hemos venido con este discurso, diciendo que los cambios que hay que hacer son fundamentalmente institucionales en este país. Ese es el eje central. Y que si nosotros no hacemos esos cambios ahora, en 20 o 25 años, seremos quizá un segundo Haití, sin exagerar. Señores, está previsto que la economía mundial crezca, el PIB mundial crezca sobre un 7, se duplique por 7. En América Latina se va a duplicar por 5 en 25 años. Habrá muchos países que avanzarán mucho en América Latina, otros se quedarán rezagados. Los bloques de poderes serán diferentes en 25 años. Y las economías emergentes quizás sean las dominantes en 25 años. Entonces, lo que no hagan los cambios ahora, se quedarán rezagados. Entonces, este es un país con demasiadas potencialidades que tenemos que aprovechar.
Señores, esto es una economía totalmente abierta. Nosotros tenemos tratado de libre comercio que implica 1.000 millones de consumidores. 500 con el EPA en Europa, 360 del ECAFTA, otro con las islas. Y Haití, aunque no tenemos tratado de libre comercio, pero es nuestro segundo socio en términos de exportaciones. Pero nosotros recibimos ese impacto de esa competencia que es muy feroz. Y muchos países que anteriormente y ahora siguen siendo economías más pequeñas que nosotros, han resultado tener mayores capacidades competitivas en los mercados internacionales. Señores, si usted saca las exportaciones de este país fuera de Zona Franca y Barrigón, usted ve que van descendiendo. Aquí hay un problema tremendo con el dólar. Y no es un problema de acaparamiento simplemente, es un problema de que esta economía tiene problemas estructurales. Y uno de esos problemas estructurales es que tenemos déficit de balanza comercial de pago casi todos los países del mundo. Estamos importando demasiado, estamos exportando poco. Mientras usted tenga un déficit comercial con el resto del mundo negativo, va a tener una deficiencia de divisas. Porque claro. Entonces tenemos grandes retos hacia los próximos 25 años, pero eso hay que hacerlo ahora. Aquí hay que transformar la educación dominicana, señores. Mire, nosotros estamos hablando de pacto fiscal. Pero quizá estemos hablando de pacto fiscal con el mismo lenguaje, pero queriendo diferentes cosas. Nosotros decimos que necesitamos un pacto fiscal, necesitamos que el gobierno tenga más dinero, pero necesitamos repensar este modelo productivo. Necesitamos repensarlo. O sea, nosotros no queremos buscarle más dinero a los gobiernos, no a cualquiera, para que gaste más y sin control y gaste de mala calidad. Nosotros necesitamos buscar más dinero para que ese dinero sea el que financie un plan nacional un plan nacional productivo. En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo está teóricamente esbozado ahí. Eso es lo que hay que aterrizarlo y atreverse a aterrizarlo. Señores, este es el país más diagnosticado. Aquí sabemos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, tenemos grandes retos. Ahí hay un tema, y me alegro que usted haya hecho esa exposición porque es bien interesante lo que usted plantea. Lo que Ezequiel decía, tal vez nos estaba refiriendo al tema de los industriales de Herrera. Lo que usted ha planteado es el trabajo que siempre hemos visto en los industriales de Herrera, un grupo de empresarios que han estado siempre a la vanguardia, haciendo proposiciones y han estado trabajando de manera unificada. Sin embargo, hemos visto también que del propio sector empresarial han surgido quejas, no de los industriales de Herrera, pero sí del CONEP, en el sentido de que hay temor de que sectores empresariales quieran negociar aparte y conseguir prebendas que no sean unificadas del sector, como ha ocurrido en diversas ocasiones. Y nosotros aquí en el programa hemos sido críticos de eso, en el sentido de que nosotros hemos visto que hay personas o empresarios que negocian aparte y no se toma en cuenta lo que es el interés general del sector empresarial, que es el mismo interés de la nación. Entonces uno se plantea la inquietud. Siempre se nota como una división entre lo que es el gobierno y lo que es el sector empresarial, como si fueran cosas diferentes o contradictorias, y debería ser al revés, porque el gobierno, la función que debe tener el gobierno es de facilitador para que el sector empresarial pueda generar la riqueza que la nación necesita y contribuir a través de lo que es una política fiscal sana, a que esa riqueza sea bien distribuida y bien orientada a satisfacer necesidades sociales, como es la función de un buen gobierno. Entonces, a eso que uno se refiere cuando uno ve este tipo de cosas. Siempre uno piensa que el tema impositivo es como la manzana de la discordia entre lo que busca el sector empresarial y lo que quiere el gobierno. Normalmente el gobierno y los políticos que están en el manejo de las cosas públicas, lo que quieren es tener más recursos para gastar, pero no necesariamente para gastarlo bien.
Y ahí es un tema que, con el tema institucional, que ahora se está mencionando mucho, se puede mejorar de manera sustancial, porque nosotros entendemos que si no podemos fortalecer institucionalmente el país, esos pactos y esos acuerdos que se puedan hacer van a tener dificultades para que se puedan cumplir. Y en eso estamos de acuerdo con la posición del sector empresarial. Mire, eso que usted ha mencionado, siempre hay la posibilidad de que exista, de que algunos empresarios fuera de su gremio vayan a pactar cosas con los gobiernos. Muchas veces no es culpa de esos empresarios, muchas veces es culpa de los gobiernos que quieren dividir los sectores para poder negociar. Lo entendemos. Pero yo pienso que, mire, aquí hay unos niveles de conciencia ya en el sector empresarial como para que eso no pase. Bienvenido sea que el CONET ha variado de una posición muy conservadora a una posición muy activa. Sí. Próximamente usted verá una unificación. Nosotros no pertenecemos al CONET. Sí, yo sé. No pertenecemos al CONET. Sin embargo, hemos estado trabajando muy de cerca en todos estos pactos. Está muy de cerca. En el pacto eléctrico llevamos 8 o 10 posiciones unificadas, que son las centrales. Ahora mismo estamos de acuerdo en impulsar las reformas que son posibles en este país en este momento ahora. Y ustedes verán en los próximos días que va a salir un comunicado donde hablamos de esa reforma y la visión que nosotros tenemos de esa reforma. Entonces, de manera que yo pienso que el empresariado dominicano está tomando una conciencia por encima de la conciencia de los políticos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros queremos producir aquí, queremos un ambiente sano, y para poder producir tenemos que tener un ambiente de estabilidad. Entonces, si esta situación sigue como va, aquí va a haber mucha inestabilidad. La cohesión social se va a romper, claro. Todos vamos a perder. Entonces, no esperemos una crisis, vamos a dar los cambios que hay que dar antes de que la crisis llegue. Antonio. Permíteme decirte Antonio, porque Diga, si te digo don Antonio, no me diga don. te confundo con don Antonio Isaconte. No está ahí, don Antonio. Y don Antonio. Lo estaba llamando hoy. Y don Antonio es una institución que todo el mundo aprecia. Él no quiere que yo le diga don Tony. No. Y es de la familia de los industriales. A mí se me hace muy difícil decirte a ti don Antonio y no decirle a él don Antonio. No. Yo le digo a don Tony y no me corrige. Mira. Nosotros hemos dicho él está acá, muy activo en la asociación. Sí, siempre. Mire, siempre. El problema es que la asociación nadie se retira. Así es. Allá hay un consejo de pasado presidente que se reúne prácticamente toda la semana. Ahí está Luis Sánchez Noble. Todos. No se está reuniendo porque don Tony está afuera. ¿Y el Néstor Vilarta participa? Sí, todo. El Néstor Vilarta, don César, todos participan en esa reunión. Eso es a las 11 fijo. Bueno. ¿De la mañana? Sí, todos los viernes. Y ahí tocamos temas país, básicamente, y análisis de la situación, de la coyuntura, llevamos ¿Hacen una peña? Bueno, una peña suena a diversión, eso es trabajo. Una peña empresarial. Eso es trabajo. Una peña empresarial. Eso es trabajo. Sí, pero una peña, diríamos... Pero es interesante, es muy importante, porque pocas asociaciones hacen eso. Sí, pero yo... Entonces, todos los pasados presidentes, yo los tengo en comisiones, la mayoría trabajando, y los que no están me llaman para ver qué pueden hacer. ¿Verdad? Eso es muy bueno. Vamos a hacer la pausa, porque le quiero, como esto viene una pregunta un poquito más extensa. No nos corten, amigos. Amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor Ezequiel Molina Lizardo están compartiendo el mismo con Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo.
Antonio, nosotros en el programa Agenda Económica nos hemos atrevido a llamar la atención a los empresarios, diciendo que habían incluso caído en una trampa en el pasado de ir por detrás a negociar con los gobiernos de turno. Tremenda trampa, tremenda trampa. Cosas. Que los políticos se habían dado cuenta de esa falta de unidad y se habían aprovechado de eso. No estoy hablando aprovechado ni económica ni nada, sino políticamente se habían aprovechado. Y por eso Entonces nosotros decimos ahora, Antonio, el país está necesitando un pacto fiscal. El gobierno de turno está necesitando más recursos. Necesitamos que el gobierno de turno se comprometa a tener un mejor uso de los recursos del Estado, tener un mejor gasto. Pero no tenemos tiempo. Y esa es la otra voz de alarma que tiene este programa. El país no tiene tiempo de decir, vámonos a negociar un pacto fiscal que dure tanto como está durando el pacto eléctrico. Para el pacto fiscal no hay el mismo tiempo que tiene el pacto eléctrico. Mire, y entendemos que debe haber una solución intensiva. Nosotros tenemos una propuesta para eso, que también debimos sacarla ayer, pero la vamos a sacar próximamente, mañana o pasado. Dile aquí en primicia. No. La propuesta central de esto es que el gobierno se maneje con el presupuesto de ahora, para el 2017, haciendo en los gastos de capitales, en los gastos corrientes, una serie de ajustes que le estamos señalando para hacer esos ajustes y pueda ahorrar entre un 5 y un 7%. ¿Del Producto Interno? Sí. Entonces le estamos dando una serie de pautas. Sí, de recomendaciones. Sugerencias. Sugerencias para que no se vea tentado a hacer parchos fiscales rápidamente, porque esto pudiera estar trayendo muchas convulsiones de carácter social. Entonces nosotros vamos en esa dirección, o sea, que se maneje con el presupuesto que está hoy. Sin endeudarse. Perdón, con el déficit que estaba puesto en el 2 puntos y algo del déficit. O sea, el 2 puntos y algo del déficit. Y señalándole cómo puede ahorrar en el gasto de capital. Claro, va a tener que contrañir las inversiones y en el gasto corriente. Entonces, hay una serie de datos que damos para que el gobierno pueda hacer eso y pueda manejarse en lo que en 9 meses, 8 meses de se discute este pacto fiscal, que no va a ser tanto tiempo como ha ocurrido con el pacto eléctrico. Pienso que no va a ser tanto tiempo porque ya hay mucha propuesta y muy interesante. Nosotros inclusive mañana empezamos nuestra discusión al respecto. Vamos a tener una agenda de trabajo con 4 universidades, 3 o 4 economistas, más socios, para elaborar nuestra propuesta. Porque lo primero que hay que ponerse de acuerdo en esta situación es con la filosofía. Y después vamos a cuadrar numeritos. Eso es lo primero, en el pacto eléctrico. La filosofía y después cuadramos numeritos. En el pacto eléctrico. Perdón, en el pacto fiscal. Y luego cuadramos numeritos. ¿Y ustedes entienden que esa propuesta que yo, por lo veo, tú no lo vas a dar con detalles acá? No, lo vamos porque son números y son, sí, ¿te entiendes? No traje ni siquiera para leerlo, correcto. pero ya. Pero ¿usted entiende que puede el 7% del Producto Interno Bruto 5 o 6% pudiera estar. Bueno, eso es para que baje el déficit que se creó en los últimos 6 meses, por un lado. Estamos hablando de casi 200.000 millones. Sí. Y pueda sustentar la economía durante eso es disminuyendo gastos de capital, y gasto, inversión y disminuyendo gasto corriente. Sí, gasto corriente. Hay mucho gasto corriente que aquí en este país, señores. ¿Y ustedes lo tienen localizado? Sí. Eso incluiría un déficit de un 2.1. Del mismo déficit que estaba programado en este. Y así no tienen que endeudarse más para el año que viene. No hay que endeudarse hasta que no venga la reforma fiscal. Hay que cubrir señores. ese déficit. ¿Te entiendes? Mire, con una reforma fiscal aquí hay que resolver varios problemas básicos. El problema del Banco Central es un problema básico que hay que buscarle solución. Claro. Y si el pacto fiscal no se lo busca, vamos a estar lo mismo, No, eso es clave. Eso no. El problema del tope de las deudas es otro. El problema de la inversión social es otro. El problema de inversión social. Nosotros estamos planteando que junto
a este pacto fiscal, deben de darse una serie de formas de carácter institucional para que esto pueda funcionar, porque no lo estamos viendo, por lo menos nuestro sector empresarial, no lo estamos viendo como una simple búsqueda de dinero. No, necesitamos dinero para impulsar un plan de desarrollo a todos los niveles. Mire, nosotros no podemos seguir, por ejemplo, con agencias del gobierno duplicadas, haciendo las mismas funciones, pagando mucho dinero. No podemos. Nosotros no podemos tener 20 consejos directivos en diferentes empresas, instituciones ganando dinero sin hacer nada. Nosotros no podemos tener una nómina pública exageradamente numeraria. Nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar la forma de aplicar controles a la corrupción. Nosotros no podemos seguir teniendo una Cámara de Cuentas para auditar el gobierno tan sumisa al Poder Ejecutivo. Ese es un tema porque son mis empleados. Yo no puedo poner a mis empleados a auditarme a mí. Entonces es un problema que hay que resolverlo, la independencia. ¿Te entiende? Y esa reingeniería en el gobierno dominicano hay que hacerla. Yo digo, necesitamos un Estado más fuerte, que controle más, y un gobierno más pequeño, y más eficiente. ¿Te entiendes? Entonces esa es la visión, para nosotros poder llegar en 25 años a ser un país diferente. Señores, es increíble, aquí luchamos por el 4% en educación, pero no hay planes. Todavía nosotros acabamos de firmar el año pasado el Pacto por la Educación y todavía no se ha puesto en ejecución. Señores, aquí tenemos un sistema de salud donde tienen el 2% del PIB. O sea, donde hay hospitales, señores, hay hospitales que su subvención son 100,000 pesos. Entonces, el país no puede seguir en eso. Este país no puede seguir siendo uno de los más desiguales de América Latina. No puede. Señor, este país no puede seguir creciendo sin crear empleo. Son muchas cosas lo que tenemos que resolver ahora y tomar decisiones. Y las decisiones son de carácter política. Nosotros los empresarios solamente proponemos, empujamos, gritamos y decimos, óyeme, ayúdennos también. Nosotros no podemos querer competir en los mercados internacionales, señores, sin tener gente mercadeando este país fuera. Nada más no somos los empresarios que tenemos que mercadearlo. Para eso está el gobierno. Señores, los consulados, tú vas a un consulado de este país y donde tiene que haber 5 gente, hay 30 cobrando y ni siquiera van. Y eso lo he visto yo con mis propios ojos. Diferentes consulados que uno se encuentra de este país. Que hay 3 gente presente y 30, 40 que ni siquiera lo conocen en la nómina. Entonces no podemos seguir en eso. Que están nombrados. ¿Y por qué? Porque, señores, eso se paga con el dinero que todos los dominicanos y dominicanas pagamos, contribuimos. Entonces, los gobiernos, los funcionarios administran dinero ajeno. Esos son los malos hábitos. Entonces, óyeme, no podemos seguir. O sea, nadie va a querer desprenderse de más dinero, clase media, más dinero. Si no tiene una prestación a cambio. Pero esos ajustes, esos ajustes que ustedes proponen, ¿es gradual o es de golpe y porrazo para el año 2017, esas reducciones así? Bueno, eso tiene que ser gradual. Eso tiene que ser gradual. Entonces, si es gradual, yo creo que los empresarios tendrán que estar dispuestos a hacer un híbrido de eso que tú propones y de un impuesto provisional. No. Pero el presidente... No es que yo estoy de acuerdo, no crea que te lo estoy proponiendo yo, porque yo no tengo nada que ver con eso, sino... No, usted tiene que ver, porque eso a usted le impacta. Eso le impacta a usted, ¿entiende? Cada ciudadano tiene que ver con eso. No, cuando digo que no tengo que ver, sino que yo no soy el que voy a imponer el impuesto, pero siento que no hay posibilidad de buscar 200,000 millones de pesos solamente en ajuste y en ahorro. No hay manera de hacerlo de un año para otro. Bueno, vamos a ver. Si se necesitan, va a haber que hacer un híbrido ahí. Pero fíjese que los 200,000 millones de pesos que usted habla es el déficit consolidado que incluye al Banco Central.
Ajá. Sí. Ese problema del Banco Central no lo podemos plantear para resolverlo en un año, imposible. Años. Eso hay que llevarlo a 30 ¿Te años. entiendes? Lo quisimos resolver con una ley y no pudimos resolverlo. No se pudo, porque entiendes? realmente el Estado no está Pero en sería condiciones. uno muy iluso si quisiera pretender solucionar ese problema en un año, imposible. Y ese es un tema que hay entiendes? que quitárselo al Banco Bueno, Central. pero está ahí sí. para el año que viene, porque la propuesta es precisamente pensarla hasta el año 18. Sí, pero es ¿cómo una lo reforma hacemos para el fiscal, año es que una reforma fiscal que tiene que ir en la solución de los problemas, óyeme, a corto, mediano y largo plazo. Pero como, Porque los países así es que avanzan. pero como tú dijiste que este país está súper diagnosticado, Sí. yo entiendo entonces que se puede lograr una solución intensiva del pacto fiscal, porque está súper diagnosticado. Bueno, ¿cuánto tú le buscas el déficit del Banco Central? ¿Cómo tú recoges No, todos no, esos no, esa certificados? es una solución rápida, ¿Cómo llevarlo a tú le 30 entiendes? años. 30, 40 Quizás años. tanto no, imposible tanto. Sí, hombre, porque no hay prisa para eso. Eso debe Hay tirarse. prisa porque eso está presionando mucho la economía. Sí. Sí, Eso presiona pero- mucho la economía. Hay que buscarle una Y solución a eso. aquí hay dos definitivamente. emisores de deuda Banco pública Central y Hacienda que no deben deberían tener. ser. Nosotros lo dijimos Y en a veces- un comunicado. Y a veces con características diferentes. Ya no, y a porque precios diferentes, pagando intereses Bueno, porque diferentes. pagan convirtiendo por razones sí. impositivas. uno paga impuestos. por otro no. razones impositivas, que eso son cuestiones que Sí. hay que resolverlas. Y aquí hay grandes cuestiones. Y yo creo que el país, como usted decía, está en la oportunidad y en el momento de hacer la reforma que tiene que hacer. Yo digo que Y- este es un momento de inflexión Este es un momento clave, crítico. porque ya nosotros no podemos seguir con una política de endeudamiento indefinida, donde ya los intereses casi representan cerca de un 4% del PIB. Y un 40% del presupuesto. Exacto. Ya nosotros no podemos seguir en eso. Si tú coges dos renglones, lo de la educación y lo de los intereses, ya tú tienes ahí prácticamente la mitad del presupuesto. Si tú tienes unos ingresos que representan un 14% del PIB y estos dos renglones representan El 7. el 7%, ¿Qué te ya, queda? ya no te queda nada. ¿Y cómo tú vas a hacer las inversiones como Estado? Que tiene que hacerlas, porque el Estado no es que tiene que dejar de gastar, es que tiene que gastar bien. Y tiene que gastar más. El Estado Sí, americano más. tiene que gastar En más, eso pero estamos no en de estas acuerdo. condiciones, no en Pero estas bien, condiciones. pero Sí. No le estamos pidiendo Sí. que gaste menos, al contrario. El país necesita No, y que que gaste más. es una necesidad para toda la economía, el gasto público, pero bien llevado y eficiente, y un gasto que sea coordinado y consensuado con el sector empresarial. Yo creo que esto es muy importante y creo que la visión que está moviendo el sector empresarial en este momento también es clave, Claro. porque está inmerso en el problema, está dándole seguimiento y está dialogando con el Estado, aunque no haya ya una mesa de diálogo en este sentido, pero las posiciones que se están presentando y el hecho de que el presidente le diga al sector empresarial, mi agenda es muy parecida a la agenda de ustedes, ya eso es un punto de avance, Claro. porque eso significa que el Estado y el presidente de la República están muy claros, sabe que el país es una economía abierta y que tiene que competir, y sabe que el nivel impositivo en la República Dominicana es demasiado elevado para poder llevar a cabo esa competencia. Entonces el presidente lo ha dicho Claro. claramente. Y en- Vamos al cambio. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos conversando con don Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Y hemos tenido un interesante conversatorio. Yo pensé que íbamos a hacer más detallistas en cuestiones específicas del pacto fiscal, pero hemos abordado temas que son fundamentales. Y yo creo que antes de que este pacto fiscal
las partes, el Consejo, se sienta a negociar, hay que resolver lo del pacto eléctrico, que es también parte del pacto fiscal. Entonces, a mí me gustaría, don Antonio, que usted nos diera su visión en ese sentido. O sea, cómo usted ve lo del pacto eléctrico y el propósito de que se pueda lograr. Bueno, mire, el pacto, como decíamos hace un rato, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto educativo y el pacto fiscal. Tenemos ya cerca de año y medio discutiendo el pacto eléctrico, porque la metodología que se ha usado es muy democrática, muy participativa, y eso es bueno en algunos momentos, pero te trae muchas dificultades, porque hay miles de propuestas. Entonces ha habido que trabajar en toda esa propuesta, presentarla al pleno y todo eso. Hubo muchas dificultades realmente. En diciembre se determinó trabajar en 8 o 10 propuestas que son básicas y fundamentales de ese pacto eléctrico y consensuar eso. ¿Cuáles eran esas? Bueno, habría que definir lo primero cuál iba a ser el rol del Estado en un nuevo esquema eléctrico, ponerse de acuerdo en eso. La matriz básica de generación, quién supervisa y quién controla, y qué independencia debe tener estos órganos. Había que ponerse de acuerdo. Las características de lo que iban a pertenecer en este organismo de vigilancia y control del sistema eléctrico. ¿Qué íbamos a hacer con las EDES? Fundamental, porque ese es el talón de Aquiles del sistema eléctrico dominicano, porque el déficit que le ha generado los últimos años, son 1.200 millones, ahora ha bajado por la baja en el petróleo, es muy grande. Entonces son empresas prácticamente quebradas que nadie las quiere. Entonces, deficiente, luz cara y que no llega. Resta mucha competitividad este problema y resta calidad de vida. Hay mucha ineficiencia. Entonces, esos temas fundamentales no hemos estado poniendo de acuerdo. El Estado en principio ha planteado que las sedes se queden en sus manos y ha prometido invertir alrededor de $200 millones anual. Nuestra posición es que no hay mucha garantía de que eso suceda. Ahí hay que hacer una reingeniería en términos administrativos. Ahí hay que hacer una inversión de carácter técnico enorme en las redes y todo. Entonces nosotros hemos estado planteando una administración mixta, ¿no? O una inversión mixta, si se puede, sector privado, sector público, como la tiene en Jaina, que da beneficio. En el sector generador. Que da beneficio. Se le teme a un fracaso, porque ya cuando se privatizó hubo mucho fracaso, pero a veces la gente no entiende por qué fracasó ese proceso. Y fue un fracaso prácticamente de carácter político. De carácter político. No se tomaron las medidas que debieron de tomarse en el momento por el hecho de que todos lo amarramos a ciclos electorales, venía un ciclo electoral y entonces esto se desbarató. Entonces esos son puntos fundamentales en los cuales nos hemos puesto de acuerdo. El problema de Punta Catalina, planta de carbón, ha sido un problema de discordia permanente en esto. Otro punto es que, bueno, todos estos órganos que están ahora dirigiéndose cesan sus funciones. La ley habla del Ministerio de Energía al 18, nosotros planteamos que ya pase todo esto al Ministerio de Energía y Minas, que desaparezcan una serie de instituciones que están ahí en el sector eléctrico y solamente se quede Energía y Minas y ese órgano supervisor que va a tener características de independencia, no va a financiarse por los gobiernos, va a financiarse, sí, una nueva superintendencia. Van a ser inamovibles, estamos planteando por una cantidad de tiempo, es decir, para que puedan ser jueces sin temor a que lo puedan cancelar. Se le van a pedir una serie de requisitos que no tengan choque de conflicto con intereses del sector privado eléctrico, ¿no? O sea, queremos verdaderos jueces independientes ahí, verdaderos reguladores.
O sea, no propone una repartidera de posiciones. No, imposible, imposible. Este es un problema que lleva 60 años. Entonces ya esto no es un problema de defender simplemente los intereses particulares de cada quien. El problema que ha quebrado sectores esto es un empresariales. Problema de país y de nación. Y que hay que reponerlo definitivamente. Y yo pienso que los sectores empresariales han cedido mucho, sobre todo los sectores empresariales que tienen dentro de sus socios los generadores. Pienso que han avanzado mucho y han cedido mucho y están honestamente por resolver este tema en buena disposición. En buena disposición. Y el gobierno también ha estado en buena disposición. En principio habían dos, y yo lo dije públicamente, en el gobierno habían dos posiciones representadas por dos. Bueno, el generador y el distribuidor. No. En principio había dos posiciones, lo que decían del Palacio y lo que decían de la CDE. Pero ya nosotros le pedimos que mandaran a esos dos interlocutores válidos a esa discusión y ya siempre están yendo Rubén Bichari, está yendo el ministro Montalvo y las cosas se han ido resolviendo. Como el Estado es generador y también es el comercializador, yo entendía que eran dos posiciones. Otra cosa necesitamos, estamos planteando un plan también al 2030, que coincide con la Estrategia Nacional de Desarrollo, un plan de desarrollo eléctrico. Estamos planteando también el desarrollo de la energía alternativa, desarrollar, tener presente la importancia de desarrollar eso para depender cada vez menos del petróleo, ¿no? Y el asunto de como le dicen robo, yo no le digo robo, sino la evasión de la responsabilidad del pago de la energía. Bueno, es un problema de gerencia. Aquí hay que ir, mire, por eso decía que las sedes tienen que pasar por un proceso de reingeniería gerencial y de inversión de carácter técnico. El gobierno no puede seguir subsidiando a todo el mundo en este país. Eso es un problema, los subsidios. Sí. Aquí el subsidio eléctrico, como otros subsidios, son generalizados. Tarifa fija, por ejemplo. No, mire, hay diferentes modalidades de usted acudir en ayuda, ¿no? A ciertos sectores muy carenciados. Hay diferentes modalidades que se usan inclusive en otros países. Y yo creo que también nos hemos puesto de acuerdo con eso, cuánto deben de ser los kilos que hay que darle subsidios, cuántos kilos, 100 kilos, creo que nos hemos puesto de acuerdo en 100 kilos. Eso ya sabemos qué le va a representar al Estado Dominicano, que menos, mucho menos de la mitad de lo que estaba subsidiando. El que quiera consumir más de ese nivel, que lo pague. Claro, estamos planteando que hay que poner contadores inteligentes, con tarjeta, prepago. Hay muchas modalidades que hay que resolver en términos técnicos. La penalización del problema del robo debe penalizarse como un robo cualquiera. Sí. Igual que paga los impuestos. Pero hay un tema, don Antonio, que me gustaría que usted ampliara un poco. Antonio. Que es el tema político dentro del sector. Usted adelantó algo. Pero yo quiero que solamente nos queda un minuto, que usted un poco amplíe eso, porque mientras haya la oportunidad de los políticos de intervenir en los precios del sector, va a haber problemas. Bueno, mire, por eso que estamos planteando y se está planteando, el sector empresarial está planteando una superintendencia con una característica, que es la que va a supervisar todo esto. O sea, el que consume energía va a tener que pagarla. Si hay una institución, el Estado Dominicano va a tener que pagar su energía, porque la consume. Correcto. Entonces tiene que pagarla. Aquí todo el mundo tiene que pagar. Entonces el que quiera un bien, tiene que pagarlo. Sí, porque es un servicio que cuesta producir. Claro. Bueno. Antonio Tavera Guzmán, hemos terminado el programa. Gracias por tu comparecencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Estamos siempre a la hora. La verdad nos sentimos muy complacidos con haber conversado con usted. Bueno, yo espero haber llenado un poquitito su cometido, ¿no? Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa.